Gobernu Kontseiluak gaurko Jaurlaritza bilera baimena eman du 1,8 milioi euroko gastua egiteko lanbide heziketako zentroetako irakasleen prestakuntzarako. 2019-2020 ikasturterako laguntzak dira aipatutako hauek eta helburua da irakasleek gaitasunak bereganatu ahal izatea teknologia ingurune oso aurreratuei erantzun ahal izateko. Laguntza programa hau lanbide heziketako 5. Euskal Planean sartzen da, bertan aurreikusita eta kokatuta dago. Bere ekintza estrategikoetako bat, hain zuzen ere, irakasleen prestakuntzan inbertitzea da, Euskal enpresa jarduerarekin zerikusia duten ezagutza transmititu ahal izateko. Lanbide heziketako zentroetako ikasleek oinarri teknologikoko enpresen beharrekin harremanetan ikastea nahi dugu eta hori da hain zuzen ere programa honen helburu nagusia. Programak honako alderdi hauetan emango die prestakuntza irakasleei. Berrikuntza aplikatua, irakaskuntza 4.0 testu inguruan, elkarlaneko adimena eta malgutasun eraldatzailea, berrikuntza teknologikoa eta sistema adimenduak eta jarapen jasangarria. El Consejo de Gobierno ha autorizado el gasto de 1,8 millones de euros para la formación del profesorado de centros de formación profesional. Son ayudas para el curso 2019-2020 y el objetivo de las mismas es que el profesorado pueda adquirir competencias para responder a entornos tecnológicos muy avanzados. Este programa de ayudas forma parte del 5º Plan Vasco de Formación Profesional. Una de sus acciones estratégicas consiste precisamente en invertir en formación del profesorado para que pueda transmitir conocimiento ligado a la actividad empresarial vasca. Queremos que el alumnado de los centros de formación profesional aprenda en contacto directo con las necesidades de las empresas y singularmente de las empresas con base tecnológica. Este programa formará al profesorado en innovación aplicada, aprendizaje en el contexto 4.0, inteligencia colaborativa y flexibilidad transformadora, innovación tecnológica y sistemas inteligentes o desarrollo sostenible. Hezkuntzaren eremuan, halaber, bi programa onartu ditugu gaurko Jaurlaritza bileran. Sare hezkuntza gelan programa, hau da, unibertsitateaz kanpoko hezkuntza zentroetako berrikuntzari buruzkoa. Kasu honetan, programak ikasgeletan erabiltzeko materialak eta baliabide digitalak prestatzea sustatzen du, hori da bere helburua, eta horrez gainera, prestakuntza teknologikorako eta pedagogikorako bide ematen du. Une hauetan, Euskadiko 372 ikastetxek parte hartzen dute Sare hezkuntza gelan izeneko programa honetan. Beste alde batetik, hezkuntza programa baita ere onartu da indarkeria matxista prebenitzeko. Ikastetxeek berdintasunean eta emakumeetan gizonen indarkeriaren prebentzioan oinarritzen den baterako hezkuntzako proiektuak prestatzeko laguntzak dira aipatutako hauek. Eusko Jaurlaritzak programa hori 2013ko ikasturtean jarri zuen martxan eta errezkero 315 ikastetxek sexuaren araberako estereotipoak eta rolak gora bera pertsonen garapena integrala sustatzen duten proiektuak dituzte martxan. Hain zuzen ere programa horren baitan. Gure helburua diskriminazio eta indarkeria sexista ororen gaitzespenean ezten duen eskola da. Genero alborapenik gabeko ikasketak eta lanbide orientaziorako aukera emango duena. También en el ámbito educativo, en el Consejo de Gobierno de hoy hemos dado luz verde a 2 programas más. Por una parte, al programa Sare hezkuntza gelan, de innovación en los centros educativos no universitarios. Este programa impulsa concretamente la elaboración de materiales y recursos digitales para ser utilizados en las aulas. Además, facilita la formación tecnológica y pedagógica. En estos momentos, 372 centros educativos de Euskadi participan en este programa Sare hezkuntza gelan. Y, por otro lado, el programa educativo para prevenir la violencia machista. Son ayudas para que los centros educativos elaboren sus propios proyectos de coeducación en igualdad
y prevención de la violencia de los hombres sobre las mujeres. El Gobierno vasco puso en marcha este programa en el curso 2013 y desde entonces 315 centros tienen en marcha proyectos que fomentan el desarrollo integral de las personas al margen de los estereotipos y roles en función del sexo. Nuestro objetivo es que una escuela que eduque en el rechazo a toda forma de discriminación y de violencia sexista y que posibilite una orientación académica y profesional sin sesgos de género. Beste alde batetik, gaurko Jaurlaritza bileran baita ere, baimen eman dugu Euskadiko gazte voluntarioen auzolandegiak programan parte hartzen duten udalekin hitzarmenak sinatzeko. 18 eta 26 urte bitarteko gazteentzako boluntariotzarako 15 eguneko programak dira gaur onartutako hauek. Eusko Jaurlaritzak 8 auzolandegitan finantziatzen du egonaldia. Hoietako 3 nazioarte eremuan eta 5 estatu eremuan. Aldi berean, estatuko eta beste herrialde batzuetako gazteak Euskadiko auzolandegietara datoz eta horrela erkidegoen arteko ikasleen trukea egiteko bide ematen dugu baita ere programa honen diseinu honekin. Auzolandegien bidez, zenbait balio sustatzen dira besteak beste, bizikidetza, tolerantzia, elkartasuna, parte hartzea, kulturaren arteko hizkuntzak eta bar. Programa honetan parte hartzen duten personek honako jarduera hauek egingo dituzte besteak beste. Ezegune bat berreskuratzea agurainen, lemoan lubakiak eta memoria berreskuratzea, indusketa arkeologikoa maestun, gauean bila mordoneseko herria ustua egokitzea, sopuertan bidegorri bat gaitzea, Bergarako eta Lekeitioko egoitzetan 3. adineko personak dinamizatzea, eta Zamudion ahultasun nutrizionaleko egoeran dauden personei elikagaiak banatzea eta laguntzea. Hoy hemos autorizado también la firma de convenios con los ayuntamientos que participan en el programa Auzolandegiak de Centros de Voluntariado Juvenil de Euskadi. Son programas de 15 días de voluntariado para jóvenes de entre 18 y 26 años. El Gobierno vasco financia la estancia en 8 campos, 3 de ellos de ámbito internacional y 5 de ámbito estatal. Simultáneamente, jóvenes del Estado y de otros países vienen a los campos vascos de manera que favorecemos el intercambio estudiantil entre comunidades. Los auzolandegiak fomentan valores como la convivencia, la tolerancia, solidaridad, participación y el aprendizaje intercultural. Las personas que participen en este programa realizarán actividades como la recuperación de un humedal en Agurain, la restauración de las trincheras y trabajos de la memoria histórica en Lemoa, la excavación arqueológica en Maestu, acondicionamiento de despoblado de Villamordones en Valdegovía, habilitación de un bidegorri en Sopuerta, dinamización de personas de la tercera edad en las residencias de Bergara y de Lekeitio y reparto de alimentos y acompañamiento a personas en situación de vulnerabilidad en Zamudio. Bueno, beste alde batetik, gaur Marian Elorza kanpo harremanetarako idazkari nagusiak hitz egingo du, Euskadi Basque Country egunaren ospakizuna azaltzeko. Comparece, como pueden comprobar, la secretaria de Acción Exterior, Marian Elorza, para explicarles la celebración del Euskadi Basque Country eguna. Marian, zurea da hitza. Eskerrik asko sailburu, eguerdion guztioi. Datorren ekainaren 19an lehen Euskadi Basque Country eguna ospatuko da. Jardunaldia nazioartekotzearen arloko ardatzak zehazten dituen nazioartekotzeko esparru estrategian aurreikusitako ekimena da. Euskadi Basque Country herri markaren garapenean laguntzen duten erakunde, enpresa eta pertsonei zuzendutako esperientzien truke eta lan jardunaldia izango da. Egunak 2 helburu ditu. Batetik, herri marken edo nation brandingen garapen esperientziak ezagutzea eta aldi berean Euskadi Basque Country marka sustatzea, eta bigarrenik, nazioarteko ekimenak martxan jarri nahi dituzten euskal erakunde, entitate eta enpresentzat, arrakasta kasuak ezagutzera ematea. Berezko balio berezietan oinarrituta dagoen herrialde marka indartsu izatea,
izugarrizko aktiboa da. Kanpoan, balio berezia ematen diguna. El próximo 19 de junio se celebrará la primera edición del Euskadi Basque Country Eguna. Esta jornada es una de las iniciativas previstas en la Estrategia Marco de Internacionalización 2020 que define los ejes y líneas de trabajo en materia de proyección exterior. Será una jornada de trabajo y de intercambio de experiencias dirigida a instituciones, empresas y agentes que contribuyen al desarrollo de la marca Euskadi Basque Country. La jornada tiene un doble objetivo. Por una parte, conocer experiencias de desarrollo de marcas país o nation branding y promover la marca Euskadi Basque Country. Y por otra parte, dar a conocer casos de éxito que pueden servir de referencia a instituciones, entidades y empresas vascas que quieren poner en marcha iniciativas de internacionalización. Y es que contar con una marca país fuerte, asentada en valores singulares que no son propios, es un enorme activo y confiere un valor diferenciado en el exterior. Euskadi Basque Countryren nazioartekotzea herrialdeko lau erronketako bat da, erronka demografikoarekin eta gazteen aldoko apustuarekin, hezkuntzarekin eta berrikuntzarekin eta digitalizazioarekin batera. Lan jardunaldiaren izena, abanguardia maite duen aintzinako herria da eta lehendakariak inauguratuko du. Jardunaldia hasteko konferentzia bat izango da non herri marka sustatzeko esperientziak aurkeztuko dira eraldaketa tresna gisa. Jarraian, 3 lanmailetan esparru ezberdinetako euskal eragile edo erakundeen esperientziak aurkeztuko dira Euskadi Basque Countryren nazioartekotzeko eremu nagusien inguruan. Honako 3 eremu hauek: gizarte kohesioa, lankidetza eta autogobernua batetik, zinezkotasuna, kultura eta erakarpena bestetik, eta 3. lehiakortasuna, hezkuntza eta talentua. Euskadi Basque Country eguna ekainaren 19 izango da, lehen esan bezala, aurtengoan Bilbon eta sarbidean libre izango da. La internacionalización de Euskadi Basque Country es uno de los 4 retos país, junto al reto demográfico y la apuesta por la juventud, la educación y la innovación y digitalización. La jornada de trabajo lleva por título Un pueblo ancestral que ama la vanguardia. Será inaugurada por el Lehendakari y arrancará con una conferencia que presentará experiencias de marca país como herramienta de transformación. A continuación se celebrarán 3 paneles de trabajo que girarán en torno a la experiencia de empresas o entidades vascas en relación a los ámbitos centrales de internacionalización de Euskadi Basque Country: la cohesión social, la cooperación y el autogobierno por una parte, la autenticidad, la cultura y la atracción por otra, y para terminar, competitividad, educación y talento. La jornada, como decía al comienzo, tendrá lugar el día 19 de junio. En esta edición se celebrará en Bilbao y el acceso estará abierto a quien quiera, tenga bien asistir. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, Marian, emandako informazioagatik. Eta honen bestez, gaurko Jaurlaritza bilerari buruzko informazioa. Orain galdera erantzunak, galderari badago, prest gaude erantzuteko. Sí, mañana están convocadas, mañana y pasado, 2 nuevos paros en la escuela, en una parte de la escuela concertada. Es la huelga 23 y 24 de este curso. No sé si llegado a este punto al Gobierno le queda algo que decir o hace tiempo que quemó todos los cartuchos. Bueno, el Gobierno, su posición ha sido y es sobradamente conocida, ¿no? Marca una posición clarísima en el sentido de que la posibilidad de mediación gubernamental está circunscrita a la que puede ofrecer para supuestos de conflictos entre empresas y sus trabajadores a través del Departamento de Trabajo, que la mediación que se solicitaba o que se pretendía por parte de algunas personas del Departamento de Educación ni está prevista ni es posible, y la apelación que hemos venido haciendo desde el Gobierno en general y desde el Departamento de Educación en particular para que se actúe con responsabilidad, para que no se provoque un perjuicio a los alumnos y a sus padres que pueda resultar irreversible, y para que se modulen las reivindicaciones laborales
en un contexto de proporcionalidad y de no generación de perjuicios difícilmente reversibles después por parte, insisto, del alumnado y de los padres, ¿no? Pero esa apelación lleva haciéndola desde el primer día de huelga. Entiendo que no tiene otro margen de actuación el Gobierno llegado a este punto. A ver, el Gobierno evidentemente no puede actuar más allá de lo que son sus atribuciones y las funciones que tiene legalmente encomendadas, ¿no? Por tanto, aquí ha hecho lo que está al alcance de su mano. Insisto que el Gobierno no solamente ha hecho apelaciones, ha mantenido contactos con prácticamente todos los actores, ¿no?, para avanzar en todo aquello que el Gobierno puede contribuir a hacer en relación con el conflicto o en cuestiones asociadas o vinculadas al conflicto, ¿no? Todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con la reasignación de profesores, la reubicación de profesores, el impacto en las plantillas del decremento de la matrícula, en todo eso el Gobierno ha tenido una implicación directa, ha mantenido contactos tanto con representantes de Kristau Eskola como también con la representación sindical, ¿no?, para hacer sus planteamientos y formular sus propuestas, ¿no? Pero es lo que puede hacer. Más allá de esto, no puede interferir, ni puede mediar, ni tampoco puedo condicionar la evolución de un conflicto laboral que, según sus principales actores, se circunscribe estrictamente a las relaciones de trabajo entre las empresas y los trabajadores, ¿no? Y ahí el Gobierno, insisto, pues no puede hacer más allá. Nada puede hacer más allá que ofrecer sus servicios de mediación, arbitraje y conciliación a través del Departamento de Trabajo, que en este caso ni se han solicitado ni se han pretendido, y además en algún caso incluso se han rechazado de manera expresa, ¿no? Una pregunta más. ¿Tiene alguna explicación, alguna justificación, algún razonamiento de las partes, en concreto de alguna, de por qué no se ha hecho uso de esa herramienta que ha puesto sobre la mesa el Gobierno de la mediación? Bueno, esto es algo que en su caso deberían expresar las partes, ¿no? Si hay un motivo fundado por el que no han hecho uso de ese mecanismo que está previsto en la ley y que el Gobierno pone a disposición de toda la ciudadanía, ¿no?, y estando a disposición también concretamente de los actores principales de este conflicto, no han hecho uso, francamente no es al Gobierno a quien corresponde decir por qué considera que las partes no han hecho uso de esa posibilidad. Son las propias partes las que deberían pronunciarse al respecto, ¿no?, y comunicar pues públicamente cuál es el razonamiento que les ha llevado a tomar esa postura, ¿no? Jaurlaritzak beste urratsen bat emateko kasu honetan. Bitartekaritza eskaintzea, hortik aurrera gehiago ezin duela egin diozu. Bai, Jaurlaritzak egin beharreko guztia eta egin dezakeen guztia egin du. Alde batetik, bere eskura dituen ahalmenak egikarituz, parte guztiekin hainbat batzar izan ditu azken hilabeteotan, bere eskuan dituen eskaintzak eta proposamenak egin ahal izateko, liskar honi lotuta edo honekin harremana daukan hainbat arazoren inguruan, besteak beste, irakasleen ordezkotzarekin, matrikularen beherakadaren ondorioz plantillak beherada etortzearen ondorioz bazenolako neurriak har daitezkeen, gai horien inguruan Jaurlaritzak bere proposamenak eta planteamenduak mahai gainean jarri ditu dagoenekoz solaskide guztiekin. Hortik aurrera, gobernuari eskatu zaiona da, hain zuzen ere, hezkuntza sailaren bitartekaritza bat. Hori ez da aurrikusita, ez dago aurrikusita inon, eta horrelakorik ezin dezake egin. Bai, eskaini du lan sailaren bitartez, hainbat kasutan eta hainbat enpresentzat ematen duen eta eskaintzen duen bitartekaritza zerbitzu bat. Baina bitartekaritza zerbitzu hori ez du kasu honetan, liskar honetan inok eskatu. Aitzitik, kasuren batean alabeste, arbuiatu egin da espresoki. Beraz, hori eskatzen ez den bitartean, Eusko Jaurlaritzak ezin dezake gehiago egin. Esan bai, partei eskatuz, euren interesak kudeatu ditzatela, ahalik eta kalterik gutxien eginez, kasu honetan kaltetuak gertatzen diren, suertatzen direnei, alegia ikasleei eta euren familiei, baina hori aldarrikapen hori, hor parte diranek hartu behar dute, horren kontzientzia hartu behar dute, eta horrekin koherentzian jokatu behar dute. Baina hori ez dagokio ja gobernuari, partei beraiei dagokie. Quería preguntarle qué le parece que la juez que investiga las oposiciones de Osakidetza haya denegado la personación del gobierno vasco, que
aseguraba ser perjudicado y la juez de alguna manera sugiere que puede ser más responsable que perjudicado. Bueno, se trata de una resolución que da respuesta a una solicitud de los servicios jurídicos de Osakidetza para ser reconocidos en el pleito, para personarse en el pleito y ser reconocidos como parte en el mismo, ¿no? Se trata de una resolución con la que el servicio jurídico de Osakidetza discrepa y, por tanto, ha sido objeto del oportuno recurso, ¿no? Vamos a esperar a que se responda el recurso. Yo creo que difícilmente se puede considerar que pueda haber alguien más interesado en un procedimiento de esa naturaleza como Osakidetza, pero, en fin, en cualquier caso esto ya será el recurso el que lo resuelva. Primero el recurso será resuelto por la propia juez de instrucción y después, en segundo lugar, por la audiencia. Por tanto, vamos a esperar a la resolución del recurso. En cualquier caso, todo lo que tenga que ver con los posibles conflictos de intereses en el seno de la representación letrada del Gobierno está regulado, por lo que al Ejecutivo concierne, en la Ley de Servicio Jurídico del Gobierno, que fue aprobada en la pasada legislatura y que recoge supuestos de posibles conflictos de intereses en la representación letrada del Gobierno y con qué criterios se tienen que resolver. Por tanto, al Gobierno esa posibilidad, la posibilidad de que puedan existir conflictos de intereses en un pleito y que puedan condicionar la participación de la representación letrada, no le plantea problemas porque, insisto, es una cuestión que está regulada en una ley aprobada todavía recientemente en la pasada legislatura, ¿no? Y que se ha aplicado ya en algún caso, ¿no? Orduan, ulertu dugunez, Jaurlaritza aurkeztu da akusazio partikular gisa, baina epaileak esan dio ezetz eta horren aurrean errekursoa aurkeztu duzue. Osakidetzak, Jaurlaritzak, Osakidetzak nortasun juridikoa dauka eta bere zerbitzu juridiko berezia propioa dauka, eta Osakidetzak zuzenian parte hartzen du hainbat auzibideetan, hainbat pleitotan parte hartzen du, berak bere zerbitzu juridikoaren bitartez personazioa gauzatuz. Kasu honetan, personazioa eskatu du eta epaileak ukatu egin dio esanez, interesa ez daukala baino, oraindik goiz dela interesatua izan daitekeen ala ez jakin ahal izateko. Eta Osakidetzak horren aurrean errekursoa planteatu du, eta errekurso hori lehenik eta behin epaileak berak erabakiko du, eta gero bigarren maila batean audientzak erabakiko du. Beraz, itxoin dezagun, nik personalki uste dut Osakidetzak argi eta garbi interes zuzena daukala kasu honetan, eta personatzeko eskubide guztiak dituela, baina errekursua bidean dago eta ikusiko dugu zenolako erantzuna daukan. Jaurlaritzari berari dagokionez eta bere zerbitzu juridikoi dagozkienez, nola nahi ere, interesen liskarrein ikuspuntutik badago arauketa bat nahiko gaurkotua, joan den legealdian aprobatutako lege batean jasota bai dago, hain zuzen ere, gobernuaren zerbitzu juridikoari buruzko legean, eta hor irizpide argiak aurreikusten dira horrelako kasuetarako. Hau da, Jaurlaritzaren edo administrazio publikoaren ordezkaritza letratuak liskar bereziak dituen kasuetarako, interes kontrajarriak defendatu behar dituen kasuetarako, eta kasu horietarako irizpide argiak ditu legeak berak, orain arte behin baino gehiagotan aplikatuak izan direnak eta bere kasuan aplikatuko lirateke horrelakorik gertatuko balitz edo gobernuak ikusiko balu horrelakorik gertatzen dela. Bestetik Madrilen badakigu funtzioetan dagoen gobernu bat dela, gaur egungoan, baina azken egun hauetan edo egon da mugimendurik, handik onuntza, hemendik aruntza, deirik, eskutitzik, zerbait bi administrazioen artean? Bueno, joan den astean esan nizuen, lehendakariak izan zuela elkarrizketa bat Pedro Sánchez presidentearekin, eta zorionak emateko eta oso protokolarioa esan zela. Orain, Pedro Sánchezek berak erabaki du, bere lehenbiziko kontaktuen erronda hori, estatuko alderdi politikoekin bakarrik gauzatuko duela. Guk gure partetik, nabarmenarazi nahi dugu bakarrik, joan den astean ere aurreratu nuen gauza bat, ezta? Hauteskunde hauetan, argi eta garbi gelditu dela besteak beste, estatuko ordezkaritza eta gizartearen konfigurazioa ez dela berdina lurralde guztietan, badagoela gizarte diversifikazio handi bat edo diversitatea nabarmen bat, batik bat
Katalunian eta Euskadin, hori modu nabarmenean agertu dela hauteskundeetan, eta horrek eskatzen duela, neurri batean eta datorren legealdian estatu antolakuntza lurraldetarraren gaia erdigunean, debatearen erdigunean izango den gai bat izango delarik, hauek ere, lurralde hauek ere, eta euren ordezkari parlamentarioak ere kontutan hartzea. Eta lekuan lekuko alderdi nazionalistekin elkarrizketak lehenbailen hastea bide izan daitekela, hor nahita ez bideratu behar diren arazoak ere bideratzeko bidean jarri ahal izateko. El otro día hacía un emplazamiento aquí a los grupos de la oposición en el Parlamento para que cambiaran de actitud y fueran más constructivos a la vista de los resultados electorales. Ayer, con el tema de los comedores, no fue por esa línea lo que los grupos hicieron. Parece ser que va a haber alguna iniciativa legislativa también conjunta. No sé si da por ya perdido ese emplazamiento o cree que todavía hay posibilidad de que esto cambie en los próximos meses. Bueno, lo que ocurrió ayer en relación con los comedores escolares, en primer lugar, con todo el respeto a los grupos parlamentarios y a las iniciativas que presentan en la Cámara, hay que recordar que hubo un pronunciamiento claro, explícito de la Fiscalía General del País Vasco, archivando el asunto y declarando que no había materia penal en absoluto y reconociendo que, en general, desde el punto de vista legal, la actuación había sido regular y correcta y, desde luego, no se apreciaba ningún elemento delictivo, ¿no? Esto es algo que hay que recordar ahora, ¿no? Fue el propio Parlamento el que exigió al Gobierno que remitiera un expediente completo a la Fiscalía Superior del País Vasco para que estudiara ese asunto desde el punto de vista jurídico-penal. Esto ocurrió en la pasada legislatura y hubo un dictamen clarísimo al respecto por parte de la Fiscalía Superior, ¿no? Dicho esto, yo creo que lo que sucedió ayer hay que situar concretamente en un contexto electoral, ¿no? Probablemente después del 26 de mayo se clarificará el panorama, pero el juego, particularmente del Partido Popular, pues no puede disociarse del contexto preelectoral. Por lo demás, lo que yo anticipé el martes pasado aquí guarda conexión con una oferta, con una propuesta que el Lehendakari formuló de manera explícita en la sesión de control del viernes pasado, ¿no? A los grupos de la oposición que formularon pregunta, y se lo hubiera planteado exactamente igual al grupo de la oposición que retiró su pregunta, pero que, bueno, se lo hubiera formulado exactamente igual, ¿no? El Gobierno sabe desde el principio de la legislatura que para conformar mayorías parlamentarias necesita del apoyo, de la implicación y del acuerdo de algún grupo parlamentario, ¿no? Por tanto, en fin, no me queda aquí más que renovar la propuesta que lanzó el Lehendakari a todos los grupos parlamentarios de la oposición el viernes pasado, pidiendo su implicación, pidiendo su apoyo, llamando la atención sobre los desafíos compartidos que tenemos en la sociedad vasca y la necesidad de que hicieran un planteamiento constructivo a la búsqueda de acuerdos, de entendimiento, a la búsqueda de consensos que den respuesta a las necesidades y aspiraciones de la sociedad vasca, ¿no? En este sentido, puedo adelantar que el Gobierno no solamente sigue en la ejecución y el cumplimiento de su programa electoral, ¿no? Todos los días, todas las semanas se toman cientos de decisiones que tienen que ver con el cumplimiento estricto del programa de Gobierno, ¿no? Decisiones y actuaciones que no necesitan, que no están mediadas por la actuación parlamentaria, ¿no? Y quiero también anunciar en este sentido que está trabajando ya en la elaboración del documento de principios económico-presupuestarios de cara a la elaboración de las cuentas públicas del año 2020, ¿no? Un documento que se aprobará formalmente en el Consejo de Gobierno el próximo mes de junio, como viene siendo habitual y siguiendo el calendario previsto en la legislación presupuestaria de Euskadi, de manera que a partir del mes de junio pueda abrirse ya pues un entendimiento, un diálogo con los grupos parlamentarios de la oposición de cara a la elaboración del presupuesto de las cuentas públicas para el año 2020, ¿no? No, el mes de junio se aprobará, como viene siendo habitual y como viene establecido en el calendario de la legislación presupuestaria, en junio se aprobará el documento, ¿no?, de directrices económico-presupuestarias, ¿no?, que es y a partir de ahí, lógicamente, pues se iniciará de una manera progresivamente intensa el contacto con los grupos parlamentarios para explorar su actitud de cara a una implicación más
activa, ¿no? El Gobierno sabe que está en minoría parlamentaria, esto lo hemos reconocido, el Lehendakari en primer lugar, desde el primer día de la legislatura. Esto no constituye ninguna novedad y lo que hace es reafirmar una vez más el compromiso, su disposición al diálogo y al acuerdo con los grupos parlamentarios, ¿no? Y en este sentido quiere recordar que, a ver, el entendimiento con los grupos de la oposición evidentemente no se puede producir desde la pretensión del Gobierno de que los grupos se adhieran incondicionalmente, como ha sugerido algún grupo parlamentario, a la posición del Gobierno, porque los acuerdos en el pasado se han producido siempre sobre la base de cesiones mutuas y tienen que producirse también necesariamente sobre la base de cesiones mutuas, ¿no? Pero tampoco desde la oposición se puede pretender que el acuerdo se alcanza desde la imposición de la oposición a los planteamientos del Gobierno. Por tanto, la actitud del Gobierno está abierta al diálogo, a la negociación y al acuerdo sobre la base de las negociaciones y de las cesiones mutuas que están siempre en la base de una aproximación de posiciones y de los acuerdos plurales, ¿no? Horrela oposizioari gaina kontonatuta esan duzu aurrekontuetarako lehen urratsa ematen ari zaretela. Bueno, joan den ostiralean, kontrol saioan lehendakariak argi eta garbi bidali zien talde parlamentarioei mezu bat, esanez, orain arte bezalaze, Jaurlaritza zabalik zegoela elkar ulermenerako, adostasunak bilatzeko eta gerora adi gai estrategikoetan, euskal gizarteak eskatzen dizkigun neurrietan eta euskal gizarteak dituen erronken aurrean akordioak bilatzeko. Eta hori nik orain baieztatzen dut, eta hildo horretatik esan behar dut lehenik eta behin Eusko Jaurlaritzak bere gobernu programa egunean eta astean hartzen dituen 100 neurrien bitartez gauzatzen duela, beraz gobernua ez dago ikuspuntu horretatik blokeatuta, egunean eta astero hartzen dira hainbat 100 erabaki gobernu programaren ejekuzio bidean daudenak, eta iragarri nahi dut baita ere, hildo horretatik, datorren ekainean Jaurlaritzak bere orientabide ekonomiko presupuestarioak jasoko dituen dokumentua aprobatuko duela 2020ko aurrekontuei begira. Beraz, aurrekontuen elaborazio prozesuan lehenbiziko dokumentua horixe da, eta 2020ko urteari begira aurrekontuen prestakuntza ekainean bertan hasiko dugu, orientabide ekonomiko presupuestarioak aurreikusten dituen dokumentua gobernuan osatuz eta aprobatuz. Hortik aurrera ja, eta dokumentu hori bide oinarri dugula, hasiko ditugu baita ere elkarrizketak talde parlamentarioekin hurbilketa bilatzeko eta alden neurrian behintzat datorren urteko aurrekontuari begira akordioak gauzatu ahal izateko. Hildo horretatik esan behar dugu baita ere, gobernuaren jarrera zabala dela, irekia dela, ekarpenei zabalik dagoela, eta iraganean izan den moduan orain ere eta etorkizunean ere akordioak bi parteak amore emanez egin behar direla, eta gobernuak ezin badu exigitu oposizioko taldeen adhesio baldintzarik gabekoa, oposizioko taldeek ere ezin dezakete pentsatu akordioa gauzatuko dela inposizioaren gainean. Beraz, hemen amore eman behar da eta bi parteak amore eman behar dute, orain arteko akordioak ere bi parteak amore emanez osatu eta gauzatu ahal izan dira, eta hemendik aurrera ere horrela izan beharko da. De ahí, quiere decir que después de aprobar las directrices presupuestarias del Gobierno se plantea hacer una ronda de contactos con los distintos grupos parlamentarios, o está hablando... Hombre, no estoy concretando trámites concretos, estoy anunciando sencillamente que en este empeño que tiene el Gobierno en seguir desarrollando su programa de gobierno, en seguir actuando en ejecución de sus previsiones y de sus compromisos y buscando el acuerdo de la oposición en el foro parlamentario que se está planteando ya, que se ha comprometido ya a empezar a elaborar el borrador de proyecto de presupuestos para el año 2020. No hay bloqueo, por tanto no hay paralización por parte del Gobierno. El Gobierno actúa todos los días y todas las semanas en ejecución de su programa de gobierno, adopta cientos de decisiones. El programa de gobierno se va cumpliendo, insisto, día a día y semana a semana.
y en ese marco pues está preparando ya el borrador, insisto, de presupuestos para el año 2020. Este trabajo preliminar empezará a tomar cuerpo a partir del mes de junio con la aprobación de esas directrices económico-presupuestarias, que es el primer documento previsto en la legislación presupuestaria para dar luz al proyecto de cuentas públicas. Y a partir de ahí espera, no concreto ni trámites ni fechas, a partir de ahí esperará ir tomando progresivamente contacto con los grupos parlamentarios, como tiene que ser necesariamente, para recabar su oposición y explorar la posibilidad de acuerdos presupuestarios de cara al año 2020. En fin, el planteamiento es abierto, es de máxima disposición al acuerdo y espera una respuesta constructiva también por parte de los grupos parlamentarios, desde la convicción de que los acuerdos no se alcanzan desde la imposición o desde la adhesión incondicional, sino desde las cesiones mutuas, ¿no? Para que pueda contestar directamente, ¿van a plantearse una ronda de partidos después de grupos, después de aprobar las directrices parlamentarias? Bueno, esto se decidirá cuando se aprueban las decisiones parlamentarias, ¿no? ¿Cuáles son los pasos concretos que se darán a partir de ese momento para recabar el apoyo de la oposición? Una cuestión más por mi parte. Zegona ha nombrado ya el nuevo consejero delegado en Euskaltel. No sé si el Gobierno se plantea algún tipo de reunión con este directivo, si hay en ese sentido algún emplazamiento hecho. No hay un emplazamiento hecho, pero tenga por seguro que habrá un contacto con el nuevo directivo, como creo yo que viene exigido por la buena relación entre las empresas punteras del país y el ejecutivo correspondiente cuando se producen circunstancias de ese tipo, ¿no? Hasta la fecha ha tenido contactos también con la empresa Zegona, que es la que promueve el cambio, y por tanto aquí no hay tampoco nada que no fuera previsible. Lo que el Gobierno confía es que los compromisos asumidos por Zegona en las conversaciones que ha mantenido con el Gobierno se mantengan en todo lo que tiene que ver con el arraigo de la sociedad en Euskadi y que no se vean en absoluto alteradas por el hecho de que se produzca este nuevo nombramiento, ¿no? Oso ondo, besterik ez badago, eskerrik asko zuen arretagatik. Datorren aste arte. Artista.